Gracias por este tiempo. Gracias porque tú has oído nuestras oraciones. Tú eres un Dios fiel, un Dios justo. Y yo sé que tú has llegado primero que nosotros, mi Dios. Gracias porque tú nos das vida y libertad, mi Dios, y también nos das autoridad. En el nombre de Jesús, hoy nos ponemos de acuerdo más de dos, decía Lupita, y pedimos y bendecimos la vida de Lidia para que ella siga pegada a ti, Jesús, que eres David. Y a partir de esa comunión, el Padre también venga a ella, le enseñe y la lleve cada día más a la semejanza de nuestro hermano Jesús, pero sobre todo a producir mucho fruto. Yo te pido que el propósito que tú ya tienes para ella se cumpla en su vida y en sus generaciones, que toda esa siembra que has hecho tú, Dios, al lado de sus padres y de su hermana, siga produciendo mucho fruto, que ella no se aparte, que ella no se aleje, que ella no se distraiga y al contrario siga sirviendo y lo pongas en ella y tu corazón un anhelo de clamar noche y día tu presencia, Padre, de dictarse a través, escudriñar tu escritura, mi Dios. Guíala, levántala, multiplica las fuerzas, Padre, y bendícela, hazla sabia, Padre, para que pueda correctamente administrar tus bienes y todo lo que tú has provisto para ella. La bendicimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, aleluya. Amén, amén. Y igual que la semana pasada, veo caras nuevas, invitados. Son, no sean malitos si se quieren presentar muy rápido. Me llamo Jesús Argüelles. Jesús Argüelles. Y entiendo que es tu papi, Chucho. ¿O es amigo tuyo o qué es? No, no, ¿Cómo está? no, Pues yo vi que lo venía ayudando. es mi suegra. Es su suegra. Sí, venimos a visitarlos. Ok, buenísimo. Venimos de Valle de Bendición. Yo me llamo Dana. Vaya bendición. Sí, ¿Quién es de WhatsApp entonces? los cuales. Usted. ¿Cómo se enteraron de nosotros? ¿Por qué la vez que nos vemos? Es que yo vivía en Orizaba. Ah, ok. Así ya me regresé para acá. Ya, ok. ¿Y quién le dijo que estamos aquí? Yo que quise de aquí de cosas. Ok. ¿Y cómo se enteró de nosotros? Porque ella me trajo. El suegro. Mi nuera me trajo. Buenísimo. Pues vamos a ver de la bienvenida. ¿Les parece igual que la semana pasada? Padre, te doy gracias por esta familia, por estos hermanos. Sé tú en ellos, mi Dios. Y enséñalos y muéstrales que estamos deseosos de que se sientan en casa, en tu casa, mi Dios. Que sientan amor y un abrazo como el tuyo, Padre, como solo tú lo puedes dar. Y a los que somos de casa, que ya tenemos tiempo, enséñanos a servirles, a ser buenos anfitriones. Te pido que seas tú convenciendo, atrayendo y confirmando cuál es el lugar donde deben de estar. Que se sientan en paz y atraídos por tu palabra que es vida y que es espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Sean bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a empezar. La semana pasada tomamos la cena, pero también Dios puso en mi corazón hablar todo este mes de la famosa palabra bendiciones. Y para aquellos que no tuvieron vida la semana pasada, me voy a regresar un poquitito para que puedan recibir esta verdad que Dios puso en mi corazón aquí la semana pasada. Les explicaba yo que bendición significa barak. Y a mí me llamaba mucho la atención porque la semana pasada yo les decía, pues ahora entiendo por qué el grupo Barak. Hay un grupo que se llama Barak, que tiene muchas alabanzas hermosas, significa bendición, cantan, adoran muy bonito. Pero bendiciones ya trae una letra adicional que de la raíz Barak se le agrega la letra A, que se llama, o se dice Baraká. Simplemente bendiciones o bendecido significa ser próspero y generoso. Entonces les decía yo de parte de Dios la semana pasada que así es Dios. Nuestro Dios es un Dios generoso, pero les decía también yo la semana pasada que Dios nos ha enseñado a que el orden divino, la vida en Cristo, es muy distinta a la que nosotros conocemos cuando no conocemos de Dios. Decíamos que el mayor en el reino sirve al menor,
¿no? En el reino se trata de dar, no de recibir. Y eso tiene que ver con generosidad. O sea, ¿de qué te sirve ser próspero o ser prosperado? En este caso hablar de parte de Dios, si no compartes. Si no compartes, quiere decir que eres egoísta. No, no te va a quitar la prosperidad o la abundancia, pero no eres compartido, no eres generoso. Y también hablamos de qué prosperidad y qué generosidad es la que tiene que ver con una bendición de parte de Dios. No es la famosa prosperidad, decía Miguel hace rato en su oración, en esta pequeña conversación que tuvo con la gente de pues esos paraísos de ese mundo que muchas veces añoramos, o la gran mayoría de veces añoramos, por más cuando estamos corriendo en la ciudad y todo eso. Y sí, literalmente, como decíamos mi esposa y antes de médicos, éramos felices y no lo sabíamos. Ahora somos más, pero con una condición diferente, ¿no? Entonces, qué hermoso es que Dios haga en nosotros la obra, primero acercándonos y revelándonos o mostrándonos esta gran verdad de ser próspero, pero también ser generoso, ¿no? Y ayer, perdón, la semana pasada, el domingo, hablábamos de un versículo con el que vamos a empezar esta semana, nuevamente, que tiene que ver un poquitito más con otra vez con el caso que le estoy diciendo, Efesios 1:3. Efesios 1:3 lo vamos a estar viendo toda esta semana. Hablaba y yo les compartía que empieza diciendo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Entonces, si tú eres próspero, pero no eres generoso, tú agradeces o te agradeces a ti. Pero la generosidad que Dios te enseña y te pone en ti, decíamos la semana pasada, si por gracia recibiste, por gracia aprendes a dar gracia. Por gracia das gracia. Entonces, qué fácil es saberte bendecido y recibir las bendiciones. Pero este versículo tiene que ver, y lo sabía perfectamente Pablo, porque lo escribió para, decíamos, para la iglesia y el pueblo de Éfeso. Empieza diciendo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga. O sea, no dijo, por bendecirme, bendito seas, sino primero el principio es, bendito seas Dios. Bendito seas Dios, Padre del Señor Jesucristo, que nos bendeciste, o que nos bendijo, si lo tienes ya en primera persona, con toda bendición. ¿Y de qué bendición está hablando? Por eso les decía yo hace rato. No tiene que ver el Evangelio, no tiene que ver el reino de Dios con la prosperidad material, con las riquezas. No. Tiene que ver con lo que tú eres antes de Cristo y la obra que va a hacer Dios a través de su espíritu, en tu espíritu y en tu corazón, ¿no? Y en tu mente, para poder vaciar todo eso que no es vida, todo eso que no es Cristo, y hacerlo Cristo. También la semana pasada hablamos de algo importante, que muchas veces estamos buscando ser bendecidos y decíamos en primera persona, cuando tú conoces esta gran verdad, es aprendes a dar y a reconocer que la bendición viene del Padre, que es el Señor de Jesucristo, o sea, el Dios Padre, y por eso lo bendices. Pero hay que aprender y hay que recibir y hay que reconocer que ya fuimos bendecidos. Se le está hablando en tiempo pasado y presente. Y obviamente se aplica en todos los tiempos, ¿no? Que nos bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales en Cristo. Hoy vamos a hablar un poco de las bendiciones espirituales. Porque el espíritu es el que le da vida a tu ser. Y en el espíritu está la vida. Entonces, cuando el Espíritu de Dios no está en ti, o tú no has recibido al Espíritu Santo,
Y la semana pasada les decía yo, qué importante es recibir al Espíritu Santo. Y también les decía y les aclaraba, no necesariamente el Espíritu Santo lo recibes cuando bajas a las aguas. La oración de fe es el principio de la recepción o del proceso de parte de Dios en el que pone su espíritu en tu espíritu y te da autoridad. Entonces, todo es en el espíritu. Y algo que te quiero comentar es que Dios opera de adentro fuera. Para afuera. Él no va a obrar de una enfermedad a través de lo exterior. Él va a obrar en tu corazón y Él va a obrar en tu mente. Porque aparte, acuérdense que el enemigo normalmente donde empieza a operar, donde empieza a engañar, donde empieza a, este, a trabajar fuertemente es en los pensamientos de la mente. Entonces, no lo puedes hacer tú. Eso no lo puedes fabricar tú. Eso solamente es obra del Espíritu Santo. Y eso es una gran bendición. Entonces, la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo lo vamos a explicar en un ratito. Pero algo que te quiero transmitir de la semana pasada es que tú tienes que recordar que escuchó la prédica de la semana pasada o el mensaje. Y hoy por eso me quiero traer, porque es bien importante para que pasemos al siguiente paso. Que tú y yo entendamos que gracias a Jesús fuimos reparados y restaurados para estar a través de tu espíritu nuevo con Dios. O sea, tú y yo antes de recibir a Dios en nuestro corazón, estábamos en muerte. Yo dije la semana pasada, muerte significa estar alejado, estar separado de parte con Dios, perdón. Y lamentablemente la desobediencia que llevó a pecado a Adán y Eva es una herencia que tú y yo injustamente hemos recibido. Esa es la condición en la que estábamos anteriormente. Entonces, qué hermosa bendición es recibir, primero, perdón de pecados. Dos, que cuando tú estás en Él, hay vida, hay vida. Y entonces, eres limpiado, eres restaurado, pero eres santificado. Yo les decía la semana pasada que una vez que pasa eso, el Espíritu Santo te sella, y te lo voy a decir con temor y con temor, lo creas o no lo creas. Una vez que el Espíritu te sella, tú y yo, para Dios, ya no somos pecado, aunque sigas pecando. Era con lo que empezaba hace rato, Lupita, ¿no? Me encanta, o sea, no es que no vayamos a pecar o no pequemos, vamos a seguir haciéndolo. Pero el arrepentimiento no se va a separar de nosotros. El reconocimiento y el arrepentimiento no se va a separar de nosotros. Ese es el entendimiento que solo el Espíritu Santo te puede hacer. Lo puede hacer en ti. Entonces, qué hermosa bendición que a través de la obra de Jesús tú fuiste perdonado, fuiste limpiado, fuiste comprado y estás en ese proceso para ser santificado. Pero, número uno, ya no vives en pecado. Dios ya no te ve con pecado. Número dos, no te condenes. El pecado y la vergüenza, o la vergüenza que produce el pecado, que lo vimos en Génesis, no te define. ¿Por qué? Porque hay otra bendición hermosa, la identidad que Dios te da, la de hijo. Eso es una bendición hermosa. Y entonces ya no hay separación para Dios, ya no hay mancha, ya no hay muerte, ya no hay pecado y ya no hay violencia. Eso es una hermosísima bendición. Entonces, en conclusión de la semana pasada, nosotros hemos sido bendecidos por el sacrificio de Jesús a tal punto que ahora tú y yo, para Él, somos santos, ¿te creas sin tú o no creas? Y sin mancha. Amén, amén.
Esa es una bendición grandísima. Entonces, ¿qué es el acceso al trono celestial? Lo vamos a ver en un ratito. Entonces regresamos al versículo que está ahí proyectando al dito, que es Efesios 1:3. Y nuevamente, a partir de aquí arrancamos con el mensaje de este domingo. Bendito seas, Dios. Yo creo que es una palabra con la que tenemos, aparte de agradecer por abrir los ojos, por respirar, por tener y ser lo que hoy somos, santos y sin pecado. ¿Qué más dijimos? Santos que y libre de culpa, libres de pecados. Creo que es algo que nuestra boca debe de declarar todos los días. Debemos de ser agradecidos, debemos de vivir en gratitud. Y lo que Dios quiere, perdón, es que tú y yo no solamente lo recibamos, lo entendamos y lo reconozcamos, sino que utilicemos nuestra boca para declarar. Entonces, qué importante es este versículo, que puede ser en algunos momentos el Padre Nuestro, ¿no? Y poder empezar tu día dándole gracias. Bendito seas Dios y Padre de nuestro de Señor nuestro Jesucristo, ¿Por que nos qué bendito? ve. ¿Por qué? Porque nos bendices. Porque me estás bendiciendo o me vas a bendecir el día de hoy durante el día. Pero aplica para que me estás bendiciendo porque estoy vivo. Y soy bendecido porque me rescataste. Fíjate, o sea, es una interpretación, pero eso le puede dar contexto a tu declaración, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Y ahí empieza el mensaje de hoy. La bendición hoy la vamos a entender de una forma especial. Dios obra a tu favor. Di conmigo, Dios obra a mi favor. Dios obra a mi favor. Entonces, decláralo porque te voy a poner otro contexto. Imagínate, vamos a sacar un poquitito a Dios del contexto y vamos a meternos a la parte natural, a la parte humana. Y yo escribí aquí, ¿cómo sería contar con el favor de una persona poderosa? Y cuando hablo poderosa, vamos a meternos a niveles. Yo pensé, yo dije, fuera de nuestro territorio, yo dije Bill Gates, de los que dice según la revista Forbes, que es de los poderosos, ¿no? Yo dije, nosotros también nos defendemos, porque en México hay uno que también es poderoso. Andrés Manuel, no, se llama Carlos Slim. Entonces, imagínate que tú pudieras tener acceso y pudieras contar con el favor de un personaje con todo el poder, con toda la estructura que él tiene, prácticamente diría, como si fuera su ahijado, su hijo, su primo, ¿no? Es más, hasta su vecino, que tú puedes acceder, o que no nada más puedes acceder, sino que cuentas con el favor de un personaje como este. Por supuesto que te cambiará la vida, ¿sí o no? Amén. O sea, no es lo mismo ser amigo de don Pedro de la esquina que de una persona de este nivel, vamos a ponerle así, ¿no? Creo yo que, te lo voy a poner así de claro, vivirías o viviríamos sin preocupaciones. Y algo que nos ocupa mucho, de dos o tres nombres que yo considero que son áreas importantes en la vida de un ser humano, y sobre todo de un cristiano, pero sobre todo hablando más de un ser humano, es la lana, los billetes, la parte financiera. Muchas veces hay gente que prefiere estar enfermo, pero con dinero. Yo conozco gente, y yo creo que todos conocemos gente que su prioridad es el dinero y no reina. Entonces, también todos debemos de reconocer que cuando tienes dinero y cuando recibes, vamos a poner de vuelta que viene diciembre el aguinaldo, te vuelves más feliz. Y Miguel,
Te lo digo porque no está mi esposa y hay de aquella que le diga, te vuelves más atractivo. ¿Sí o no? Ya está. Amén, amén. Sí, empezó a reír. Más guapo. Entonces, yo pongo este pequeñísimo ejemplo porque Sí, aparentemente podrías, accediendo a este beneficio de un favor financiero de una gente como Carlos Slim, vamos a ponerlo de amor nacional, el hecho de vivir no es paz, porque paz solamente es obra del Espíritu Santo, sino vamos a ponerle tranquilidad. Dirías, no, pues ya ni me preocupo por las vacaciones de este año, ni qué carro me voy a entrar, ni qué ropa me voy a poner, ni a dónde voy a salir, ni qué voy a comer, ni nada, ya estarías tranquilo, ¿sí o no? Pero algo que yo te quiero transmitir que, para mi punto de vista, es interesante, es que eso a la vez debemos de reconocer que es triste. O sea, buscar, construir, pararte sobre un cimiento que tiene que ver con el dinero. Yo ponía que es triste porque ¿cómo creer que ahí es una de las cosas con las que el enemigo opera? Que a través de un favor como esos tu vida va a cambiar y va a ser, yo diría, permanente. Las cosas de este mundo son pasajeras, eso es lo que tenemos que entender. Y que eso te va a blindar. O sea, no vas a tener problemas, no vas a tener enfermedades, no vas a padecer del corazón, hablo de los sentimientos, no vas a tener pérdidas porque tienes dinero. No es así, mucha gente cree que al acceder y al vivir y al obtener todo esto, puede ser eso. Sí hay que reconocer que vas a vivir menos preocupado y menos ansioso por lo económico, pero algo que te quiero transmitir, que ya lo leímos la semana pasada, es que la bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo está hablando del favor, no de Carlos Slim, sino del favor de Dios. Entonces pienso un pequeño momento, ¿cuál sería para ti el favor de Dios en ti? Piensa. Si aparte de lo que ya dijimos, ¿con qué empezaría Dios? Y mira lo que dice Efesios 1:19, que ya lo leímos la semana pasada. Y hoy te quiero compartir que nada es más poderoso y gratificante que la bendición, el favor de Dios, que el poder que actúa en ti, que no es el poder tuyo, sino es el poder, su poder que actúa en ti. Mira lo que vamos a leer. Dice, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder? ¿Cuál creen que es? ¿Y de qué creen que está hablando? Que esa es la bendición espiritual o el favor de Dios. ¿Cuál crees que en ti, cuando te dije la pregunta, piensa cuál sería el favor que podrías recibir o que podría actuar en ti y que lo estamos leyendo, que es súper eminente, grandototote, hablando de su poder. Grandeza es su poder para con nosotros, El Espíritu Santo en ti. los que El creemos. Espíritu Santo de Dios cambiando tu espíritu o viviendo en tu espíritu para dar vida. Y que, ojo, no es cualquier poder, no es cualquier espíritu. El mismo versículo lo está diciendo. Esa es su preeminente y grandeza de su poder para con nosotros. Fíjate lo que dice, los que
creemos. Entonces, ojo, por eso les decía hace rato y la semana pasada, qué importante es recibir al Espíritu. Porque el Espíritu es el que va a producir vida en mí. Es el que va a confrontar, a reparar, pero sobre todo a quebrantar tu corazón para que haya un arrepentimiento genuino y ese arrepentimiento genuino produzca vida en ti y te haga buscar la fuente, permanecer en la fuente, que es la palabra de Dios, que es Jesús, Amén, amén. que es Espíritu Santo y que el Espíritu Santo y que es la palabra produce vida en ti. ¿Y por qué vida? Porque dice la palabra que el fruto del Espíritu Santo, que es la fe, solamente se puede recibir a través de qué? A través de la palabra. Y, y el creer la palabra que produce fe, y la fe es aprender a creer y no en tus fuerzas, no en tus capacidades, en lo que Dios es y puede hacer en ti. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque dice la Escritura que ese poder para con nosotros que actúa en ti y en mí, solamente si le creemos, o es posible solo para los que le creen. Entonces, número uno, qué importante es seguir extendiendo el reino, y seguir manifestando vida y seguir orando para que cada día más sillas estén ocupadas. Amén. Y que sobre todo esas sillas sean de tu familia. Amén, amén, amén. ¿Sí o no? Sí. Amén, amén. O sea, la casa está abierta para el que quiera y el que crea. Pero todos anhelamos, ¿no? Yo anhelo ver a mi papá, ver a mi hermano, ver a mis hermanas, a mi cuñado, a mis sobrinos. Pues, para eso tendrían que creer, pero ellos no pueden creer por sí. Ellos pueden intentar buscar creer, pero el que va a hacer que se haga posible va a ser el Espíritu Santo, porque tiene todo. Amén. Y su poder es supereminente y grande. Entonces, igual la supereminente grandeza es el poder para con nosotros, los que creemos. Y otra vez vuelvo a decir, según la operación del poder de su fuerza. Continúa diciendo el versículo, la cual operó en Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿todo lo que hacía Cristo lo hacía Cristo? Por eso dicen en los evangelios, las palabras que yo hablo no son mías, sino son las palabras que el Padre me dice que yo diga. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que él liberaba a la gente endemoniada? No era él, era Dios a través a través del poder que actuaba según su fuerza, operando en Cristo. Incluso fue el mismo que le dio la capacidad y fuerza para resistir cuando subió a la cruz. ¿Sí o no? Amén, amén. Y fíjate, nada más y nada menos, ¿de qué habla? Hizo muchas cosas, inclusive la palabra dice que no habría hojas ni libros para contener todo lo hecho y escrito por lo que hizo Jesús, ¿no? Y los discípulos a través del Espíritu en este mundo. Pero nada más para que te des una idea, que ya lo sabes, pero es importante hoy hablarlo, que ese poder que operaba en Cristo le hizo, ¿qué cosa? Resucitar de los muertos, lo están leyendo, y lo hizo sentar a su diestra En su diestra en los lugares celestiales. ¿En dónde te bendigo? Con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. Y fíjate cómo dice entonces, lo hizo resucitar de los muertos, o sea, En lugares lo hizo celestiales. nacer, lo hizo crecer,
Eso es vida. Lo crucificó, murió, resucitó y viene por ti. Porque ese es otro nivel todavía. Ahorita dice que está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Pero tú crees que Él va a venir por ti, por mí, por su amada, por su iglesia, porque Él puede y porque Él quiere. Primero, porque el Padre ya lo estableció y Dios, ¿por qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer? Por el poder de la fuerza que opera en Cristo, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿cuentas o no cuentas con el favor de Dios? Amén, aleluya. ¿Y de qué tamaño es el poder del favor que existe hoy en día? Porque, a ver, levántame la mano si no has hecho tu declaración de oración de fe. ¿Alguien aquí no ha hecho su declaración de oración de fe? Levante la mano. Si todos lo hicieron, ya tienes el Espíritu Santo. Entonces, lo creas o no lo creas, ese poder ya actúa en ti. Y te decía yo hace rato, lo creas o no lo creas, no por ti, porque dicen que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. El que murió y el que subió a la cruz y el que murió y resucitó fue Jesús. Entonces, es por eso que aunque tú no eres adepto, ni yo soy adepto, porque reprobamos el examen siempre, por gracia, tú y yo fuimos reconciliados. Para Él Con Jesucristo. somos mostrados sin pecado. No somos nada. Somos santos delante de Él. Así nos ve. Amén, amén. Eso es poderoso, ese es el favor de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Amén. Una buena noticia que te tengo es que tú y yo, recibiendo y repasando esta gran verdad, es que podemos recurrir al Creador de todo. Él es nuestro Padre. Y el acceso es, espero no es una herejía, pero yo así lo percibo. Yo me siento con esta gran verdad como Adán antes de Amén. así me siento. O sea, así te ve Dios, así nos ve Dios. En aquel momento Él hizo el huerto, y en el huerto dice la Escritura en Génesis que sembró al hombre. Hoy el huerto es el mundo, y hoy la obra somos tú y yo. Pero la obra ya la hizo Jesús, hoy la conoces, hoy la crees, y todo lo que Dios es, lo que ha creado y lo que ha provisto para ti, para mí, te vuelvo a decir, tenemos acceso Directo. directo al Creador y a lo que todo Él hizo para ti. Entonces, eso es contar con su favor. Pregúntale al que no conoce a Dios si entiende y sabe y cree en esto que estamos hablando. Y no, Él está buscando el favor de Jesús. ¿Sí o no? Porque mientras no lo tenga, decíamos la semana pasada, no hay contentamiento. No para uno. Quieres más, quieres más. Quieres a la muchacha más guapa del pueblo, te la robas en el caballo. Ajá. Esa es la historia que por ahí ya alguien nos va a compartir. Quieres el mejor carro, decía Miguelito, quieres la mejor casa, el mejor carro, el mejor trabajo. ¿Sí me dijo? Y me regreso. Piensa en algo. Jesús derrotó la muerte. Amén. Jesús derrotó la muerte. Venció la muerte. Y el mismo poder que resucitó de los muertos y derrotó a la muerte, actúa aquí. Opera en mí. O sea,
te lo vuelvo a repetir, está disponible a favor de nosotros. ¿Sí o no? Pero tristemente debemos de reconocer que muchas veces esto no lo vivimos o se nos olvida. ¿Sí o no? Entonces, fíjate a dónde nos va a llevar la escritura de hoy. Efesios 1:18, me encantó esta versión. Nueva traducción viviente dice, pido, ¿quién está hablando? Pablo. Nuevamente, hablando de lo que estamos hablando nosotros, porque les decía, y espero hayan hecho la tarea, no les iba a preguntar solo esto cuando yo les dije, lean todo el capítulo de Efesios 1, ¿se acuerdan que lo leímos aquí? Del 3 al 24, 23, 25. Dice Pablo, pido que les inunde, ¿qué cosa? De luz el corazón. ¿Y para qué está pidiendo Pablo que nos inunde el corazón del Padre de luz? Dice la Escritura, para que puedan entender La esperanza la esperanza que Él ha dado a los segura que Él ha dado a a los los que que creen o llamó llamó. ¿Sí vamos? los santos, Es decir, tú y yo, y tú y los santos. su gloriosa herencia. Fíjate, ¿cómo recibir esta idea, esta verdad? ¿Cómo debe de impactar, influenciar, crear en tu espíritu? Porque tú y yo somos, ¿qué dice la Escritura? Su rica y gloriosa herencia. Grábate esas palabras. Soy su rica y gloriosa herencia. Repítelo, soy su rica Soy su rica y gloriosa herencia. O sea, eso, a eso te llamo. Después me preguntaste, ¿cuál es el llamado? Ser su pueblo santo gloriosa herencia. y hacer su rica y gloriosa Herencia. Hoy de parte del Espíritu te voy a compartir una historia que me encanta y ayer no paraba ni dormir a las 2 de la mañana. Desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana, escudriñando, solito ahí, en la ventana, viendo pasar la lluvia, la noche, los carros. ¿Quieres que te dé un ejemplo de la rica y gloriosa herencia? Fíjate a dónde nos va a llevar la escritura el día de hoy. Ténganme paciencia. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a quién? Abraham. Fíjate la promesa. Que en ese momento era una instrucción. Vete de tu tierra. La voy a parafrasear. Salte de donde estás y aparte deja aquí tu familia. Fíjate nada más. O sea, imagínate. Te sabe la historia de Abraham. Hasta ese momento era el gobernador de uno de los caldeos. Tenía mucho dinero, mucho ganado, muchas propiedades. Estaba rodeado de gente. Aparte tenía poder porque tenía mucha gente a su lado. Pero Jehová se le presenta y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y luego le dice, de la casa de tu Padre. Y luego termina diciendo la escritura, dice, a la tierra que te mostraré. No le dio el lugar. No le dijo, salte de la cruz para llegar a Cochacualos. Sino le dijo, agarra tus cosas, carga gasolina y dale. Yo te voy a decir en dónde parar. Pero aquí lo importante es que te separes, que desarraigues, que cortes
que te mostré. Y luego viene el siguiente versículo hermoso que dice así después de la instrucción que leímos, una hermosísima promesa. Dice, haré de ti una nación grande una y te nación bendeciré. grande. Fíjate, vamos a poner una pausa donde dice, y haré de ti una nación grande. ¿Te sabes la historia? Hasta aquí, Abraham ya de una edad bastante avanzada, casado, pero sin hijos. Entonces, a ver, ponte en los zapatos de Abraham. Y yo le pensaba, le decía a Dios, a ver, yo estoy desesperado porque tengo 48 años y yo ya, si me comparo con Abraham, yo le llevo de gane a Abraham, ya tengo 2 hijos. A lo mejor Abraham me lleva de gane todo lo que él tenía, pero también ya me sacó de mi casa y de mi parentela, al lugar que me iba a mostrar, porque con esta palabra, ayer me quebranté, con esta palabra nos despidieron de Villahermosa, familia tal, en la misma circunstancia. Después de haber recién casaditos, o sea, te la voy a poner bien fácil, ahorita me acordé. El espíritu me está moviendo a partir con ustedes. No tenía trabajo, nos acabamos de pasar, fue 10 de diciembre. 10 de diciembre. Y nos despiden el 11 de diciembre. O sea, yo metido con Dios, sin trabajo, recién casados, nos casamos, obvio, el sábado, y el domingo, ¿qué es lo que hace cualquier novio? Salen ayer, ¿qué que hicimos tarde ayer? No sé. Ese día nos estábamos despidiendo de la familia y de la iglesia, y ese día nos despidieron con esta promesa. Y ya habíamos perdido 3 bebés, unos gemelos y un bebecito. Entonces el panorama no estaba así como que... Pero yo esta promesa la recibí y la recibí. Igual mi esposa. Porque me dijo, vete de tu tierra, es tu parentela. Y yo dije, no, mi hermosa familia es Tierra Santa, aquí es la iglesia donde yo salí, porque aquí conocí a Dios, porque aquí conocí una familia a recibir y una nueva mamá, mi suegra. Y me dices que me va a venir el momento más, según yo, poderoso. Así es Dios. Se me hizo salirme. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice la Escritura. Y engrandeceré tu nombre, le dijo a Abraham. Y luego de bendecirle y de engrandecerle su nombre, le dijo, serás bendición. Y luego fíjate cómo sigue bendiciéndolo. Le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, te maldeciré. Y luego al final me encanta, porque dice, o sea, no se cansa de bendecirlo, como para convencerlo, ¿no? Para que no hubiera duda. Y serán benditas. O sea, yo siendo Abraham, la verdad, en ese momento no era Abraham, y soy Abraham. Oye, me dice, haré de ti una nación grande. Y yo sí lo creí, porque todavía estaba en posibilidades de edad. Pero Abraham ya estaba casi de 90 años. Y estoy seguro que intentó y intentó y intentó. Entonces, a ver, ¿cómo siendo Abraham a esa edad y con un panorama que tú ves y que tú escuchas según la carne, no el espíritu, viene Dios y te dice, haré de ti una nación grande? ¿Cómo recibirlo y cómo creerlo? Haré de ti una nación grande. Porque, regresa al versículo, dice, si yo recibo y te bendeciré, la compro.
y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, la compro. Pero me vuelvo a regresar. ¿Cómo creer, cómo recibir en el Espíritu a 80 y tantos años, ¿no? Que va a ser de mí De una nación bendición. grande? Y de mucha bendición. O sea, ¿cómo? Y luego el que sigue. Y luego yo sigo diciendo, bendeciré a los que te bendijeren. Digo, Dios, te la compro otra vez. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Te la compro y gracias, Padre, por estar conmigo. Que tu favor va conmigo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo ahí diría, ¿de qué está hablando? O sea, algo que quiero que te grabes en el corazón es que dos cosas. Para Dios no hay imposibles en el mundo. Y cuando tus fuerzas y tus capacidades se acaban, número dos, es ahí cuando el poder de Dios empieza, puede empezar. Vamos a brincarnos al 15, que acabamos con el 12:1. Y fíjate con qué empieza este versículo 15, 4, 6. El 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová. Esto me impactó y te lo quise compartir por una simple razón. Que de hecho son dos. Luego vino a él palabra de Jehová. Hoy, ¿cómo viene a ti la palabra de Dios? A través de la lectura, a través de la escritura, a través de la Biblia, ¿vale? Entonces, qué importante, y que sabes mi testimonio. Tengo 48 años, no me ha dado todavía problema declararlos. Pero, ¿cómo te explicas que a los 40 años, en el mundo que vivimos, ya lo había explicado muchas veces y lo voy a seguir explicando, yo no conocía palabra de Jehová? Yo en mi vida había sabido que existía Juan 3:16, ni siquiera que existía una Biblia. Entonces, qué importante es la palabra, tener acceso a la palabra, porque dice la escritura, luego vino ahí palabra de Jehová, y eso produjo, algo que Dios haya mostrado. ¿Cómo actuará Dios en su espíritu de una manera diferente a la que actúa después de que Jesús empezó con su ministerio? ¿Te acuerdas de ese tiempo en el que Moisés subió a recibir las tablas y estuvo 40 días, 40 noches, las dos veces bajaba del monte? ¿Y qué veían y qué pasaba en su cuerpo? ¿Vio un resplandor? Era la gloria del favor. O sea, era el equivalente a que en la presencia de Dios, en aquellos tiempos, estaba el Espíritu Santo con él. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la palabra y la presencia, cuando Jehová vino a él, que dice la palabra, dice Jesús, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida, es lo que dice la Escritura. Si tú lo aterrizas en esos tiempos, pues fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, manifestándose y obrando en la vida. Entonces viene la palabra de Jehová y le dice, no te heredaré a este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Estaba hablando de Ismael y ahora está hablando de Isaac. Que también eso es para otro tema. Lástima que no invitado a las nacionales en los mi pecho me muere. Porque lean Génesis 12 al 15, que no tiene nada que ver con eso, pero te acordé. ¿Cómo Dios es tan próspero y generoso? 12:15. 12 y 15, los capítulos de 12 a 15. Porque habla, a ver si lo encuentro. Téngame paciencia.
habla de Ismael. No creo que lo vaya a encontrar ahorita. Habla de Ismael donde Dios sabe que Sara y Abraham quisieron ayudar a Dios. ¿Sí se acuerdan de la historia? Amén, amén. Con la muchacha. Y le entrega Con la sierva. con la sierva. Tienen un Se hijo, desesperó. se desesperó, Qué mal. pero Dios no se olvidó de Ismael, sino que dijo que también a él lo iba a bendecir y lo iba a prosperar. Es ese conflicto que no tendría por qué hablar mucho de esto, pero si ustedes investigan mucho el por qué el Islam, los árabes chocan contra los judíos, lo que para nosotros es Moisés y las 12 tribus, para ellos es también Abraham, pero Ismael y también sus 12 hijos, las 12 tribus de aquellos. O sea, Dios prosperó y prosperó, bendijo y bendijo. Pero mira lo que vamos a leer. Solo con uno hizo el pacto. Entonces, no te heredaré a este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Y mira ahora los cielos los cielos. y cuenta Anda las las estrellas. estrellas Y está hablando Dios y a Abraham. Y luego le dice, si las puedes contar. Ya hoy no se pueden contar, a menos que te vayas por allá, a donde Tarzán perdió el cuchillo. No, ya hay mucha contaminación tristemente, pero cuando hemos tenido oportunidad, yo me acuerdo de chicos, eso no se va a olvidar, son las memorias que yo agradezco de mis padres. Creo que eso sí no se los he platicado a ustedes. ¿Alguien se acuerda? Híjole, pues si soy del 76 y mi papá me sacó en secundaria, tenía, no estaba en primaria, tenía 10 años, 86. Hubo un eclipse total en México, pero total. Fue el primero y único que yo vi. Y como mi papá era alpinista, yo cada noviembre iba, cuando todavía se podía subir al Popocatépetl, ese día yo tuve la grandísima experiencia de que me fui con mi papá a excursionar y el eclipse lo vimos desde arriba. Entonces, allá arriba, a 10,000 metros, pues claro que puedes ver las estrellas, las ciudades. Yo me acuerdo que volteaba a la derecha y veía la escala, veía la Malinche, volteaba para atrás y veía Rizal y veía el pico de Rizal, veía claramente la Ciudad de México, el Estado de México, veía Pachuca, pues estás arriba en la cúspide. Veía Cuernavaca, veía Puebla, veía el Ixtla, todo lo veía. Pero también veías estrellas, estrellas, estrellas. Y esta palabra que le dice Jehová, Abraham le dice, no te heredaré a este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo lleva afuera y le dijo, más ahora los cielos, pero míralo, ahora los cielos y cuentan las estrellas y las puedes contar. Y así Y lo será estás tu leyendo, dice, y le descendencia. dijo, así será tu descendencia. Y hasta aquí no había orado todavía Dios con Abraham y con Sara. Y ya no contaba nosotros. Pero aquí hubo algo bien importante. Termina el versículo diciendo, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Padre, ¿qué es eso? Le decía yo ayer, me lo reveló. En ese momento él accedió a la salvación. Porque en ese momento, si te fijas, ya había recibido palabra, ¿te acuerdas? Ya había Jehová dicho a Abraham, quiere decir que ya el Espíritu de Dios obraba en él con entendimiento, porque estaba la palabra en él, y eso bastó para que él declarara y confirmara
recibir la promesa de parte de Dios. Y Dios lo sabía porque Dios lo confirma. Creyó a Jehová y le fue Contado por por justicia. justicia. Entonces, qué importante es que aunque Creer. tus ojos no lo puedan ver, Creer. Creerle a Dios. Creerle a Dios. creerlo. Y es lo que yo les decía hace rato. O sea, yo le llevo brecha a Abraham, pero lo estamos leyendo, pero qué difícil es esperar, Tantos años. qué complicado es permanecer, o qué complicado no es permanecer, sino creer que lo que para la ciencia y para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Qué imposible? Para Dios no es imposible. Entonces, ahora sí, fíjate, ya vamos a terminar. Génesis 17:1 dice, era Abraham, fíjate de cuántos años, de 99 años. O sea, primero, ponte a pensar cuánto tiempo tardó él para conocer de Dios y acceder a las bendiciones de los lugares celestiales y a conocer la promesa. Perdón, y su familia era idólatra. Sí, claro, su familia lo Eran quería, idólatras. porque Ur de los Caldeos pues, era un lugar donde había hechicería, había lo peor de lo peor en antiguos económicos, ¿no? Todo lo que era contra de Dios. Entonces era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová otra vez y le dijo, o sea, fíjate, dos cosas importantes. Apareció y le dijo, qué hermoso, imagínate que si te presentara Dios como Abraham, que te diga, yo soy el Dios todopoderoso. Y luego, ¿qué le dice? Anda delante de mí y sé feliz. Y ahí viene la diferencia. Dice la escritura, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y otra vez le dice, Te multiplicaré y te multiplicaré en gran manera. en gran manera. ¿Qué produjo ahí? Quebrantamiento, porque dice la escritura, entonces Abraham se postró sobre su rostro Y yo no. y Dios, quebrantado, humillado, ¿no? Habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, Será padre. y otra vez vuelve a decir, y serás, primero le dice padre, y luego le dice de muchedumbre De gente. de gentes. Y no había nacido el hijo de la promesa, Todavía ¿verdad? no. Y luego le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, Sí. sino que será tu nombre Abraham. Abraham. Fíjate qué hermoso. Porque te he puesto, que eso es lo que significa Abraham, padre de muchedumbre de gentes. Lo estamos leyendo, pero a ver, ¿cómo hacer entender? ¿Cómo hacer creer? ¿Y cómo creer y entender? Es lo que les decía, y de verdad me da tristeza de muchos. Que a veces ser cristianos nos conformamos. Decías hace rato lo bien importante. Lo más importante es que si no puedes venir, no por venir o no venir, eres más o eres menos, sino no te desconectes de la fuente de Dios. A donde vayas, busca la presencia en la que Amén, estés, amén, amén. mantén tu comunión, porque eso es personal. Pero muchas veces la gente cree, por eso es dura que la fe sin obras es muerta, y no hace. O sea, estamos leyendo que el Dios poderoso le dice, anda delante de mí y sé perfecto, para poner mi pacto entre mí y ti y multiplicarte en gran manera, ¿no? Entonces dice la escritura, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, Abraham. porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y ahí viene la bendición.
sea, después de recibir, creer y obedecer, viene Creyó la Abraham. manifestación del favor de la Creyó, bendición. creyó. Porque dice la escritura, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, Y el rey de Salvador. y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser mi Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. ¿Qué cosa? La tierra En que mora. en que moras o en que morarás, toda la tierra de Canaán, Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. y seré el Dios de ellos. Lo leemos muy rápido, pero dice, te multiplicaré en gran manera. Hay naciones de ti, saldrán reyes de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti. Y yo digo, eso es lo que muchas veces estamos deseando y estamos buscando. Pero Dios es tan próspero y tan generoso que la bendición no nada más te alcanza a ti. Porque dice la escritura, estamos leyendo, sino que la descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perfecto. ¿Sabías que esa descendencia somos tú y yo? Amén, amén. O sea, esta palabra que hoy estamos leyendo, explica para nosotros. Ya Dios nos tenía en cuenta. Ya Dios nos tiene en cuenta, justamente. O sea, somos parte del pacto perfecto. ¿Tú crees que Abraham lo imaginaba, lo entendía, lo sabía? Lo creyó. Y se prestó para que Dios obrara, porque si Abraham no hubiera accedido, por supuesto que la obra no para. Hubiera encontrado a alguien como Abraham. Te quiero compartir el día de hoy qué importante es que tú creas, Aunque no lo vea uno, que tú ¿verdad? disfrutes de ser parte de ese llamado, de ese favor, y que de alguna manera te dejes usar por el Espíritu para que toda la provisión y todas las bendiciones, todo el favor que ya tiene para ti, para mí, se manifiesten en tu vida, en tus generaciones y alrededor de donde tú te mueves. Amén. Amén, amén. ¿Sí vamos? Entonces, yo les decía, ¿cuál es el ejemplo de la rica y gloriosa herencia? Mira la rica y gloriosa herencia que Dios le dio. ¿Sí o no? Ser el Dios de Ellos. ellos. Es Él. Dijo de nuevo Dios a Abraham. ¿Qué le dijo? Quédate con esto. En cuanto a ti, harás mi pacto, tú y tu descendencia. ¿Cómo se le conocía en el tiempo antes de que llegara Jesús al Dios de Israel? Dios Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob. y Dios de Jacob. ¿Sí o no? Entonces, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Por su nombre. Esa es la bendición. Rica y gloriosa herencia. Porque dice, este versículo termina diciendo, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, dice la escritura, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Otra vez, otro ejemplo de qué cosa. Próspero, generoso. Porque Dios sabía perfectamente que tenía que actuar primero con Abraham en ese momento
pero nunca se olvidó ni de Agar, ni de Ismael. Y esto que estamos leyendo de vendrá a ser madre de naciones, está hablando de eso. Exacto. O sea, Dios no excluye, no deja fuera a nadie. Entonces, qué importante es que hoy te vayas con esta información y con esta verdad de parte de El Dios. mismo ¿verdad? Porque yo sigo diciendo, ¿cuánta gente que ya conoce de Dios se siente defraudado, alejado, como el patito feo, como si Dios se olvidara de las promesas? Lo que pasa es de que algo que yo he aprendido, y me acuerdo que desde que empecé con esto del ministerio, Dios lo ponía siempre en mi corazón. Tienes que entender dos cosas. Dios no va a obrar en tus tiempos y Dios no va a obrar. Pero si Dios lo dijo, Dios lo cumple, lo va a hacer, lo va a hacer. lo va a cumplir, pero porque le place. Entonces, si la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes del pueblo vendrán De ella. de ella. Entonces, hoy vamos a detenernos hasta ahí, pero yo hoy me quería quedar, regrésate a Efesios 1:18, Anita, por favor, con este ejemplo de cómo Dios es, otra vez, próspero, generoso. Y Él tiene total y absoluto control y cuidado de nosotros. Tiene ya escrito su plan divino en nosotros. ¿Por qué me quiero regresar? Porque dice la escritura que estábamos leyendo. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender La esperanza se ve. Yo te pregunto, y el día de hoy, que ¿qué es, cuál es la esperanza que tu corazón está guardando para salir de donde estás? Y otro tema, que no te nuble, que no te engañe en el pensamiento el enemigo, que lo que tú estás viendo es la vida que Dios escogió para ti. O sea, Dios siempre te lleva de gloria en gloria, acuérdate de eso. de gloria en gloria. Entonces, no te va a dejar en la condición ni en la situación en la que estás. Y estoy hablando de lo espiritual, porque, ojo, yo te comencé diciendo, y eso es algo que tenemos que entender para irnos ya. Dios no actúa de lo exterior al interior. Él actúa al revés. Él actúa del interior. Entonces, Él primero, ¿qué quiere hacer? Trabajar en tu espíritu, trabajar en tu corazón, controlar tus pensamientos, cambiar tus pensamientos, pensamientos de vida y de libertad. Muchas veces es el pensamiento del enemigo el que quiere intentar controlar y engañarte para que salgas tú de esa presencia y de esa relación y no accedas al favor de la emoción. Entonces, llévate de tarea que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero lo más importante, llévate que puedas hoy ser inundado de luz en el corazón, que es lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para poder entender la esperanza segura de que Él a ti y a mí ya nos llamó. Ya nos llamó. Amén, amén. Y vuelvo a insistir, Él nos ve sin vergüenza, nos ve sin pecado, nos ve sin mancha, nos ve como pueblo santo. ¿Y qué cosa? Somos su rica y gloriosa herencia. Oh, madre Señor. ¿De qué vamos a despedirnos orando? ¿Cómo nos ama Dios? Vamos a orar. Es un buen tiempo. Padre, gracias.
Gracias a Dios por eso. Bendiciones, Señor. Gracias porque hoy la oración de Pablo Porque eres fiel y justo. se hace vida en nosotros, mi Dios, y en este lugar. Gracias porque yo sé que hoy has destapado nuestros ojos espirituales, has activado Amén, amén. nuestros oídos espirituales, nos haces por el poder que actúa en nosotros y a favor de nosotros, movernos, Padre, para atender tu llamado y acudir a tu presencia noche y día. Así se ha hecho. Te pido que esta palabra, Padre, así como lo dijo Se Pablo, selle en nuestro corazón. dé luz a nuestro corazón para poder conocer, creer, vivir y disfrutar en gratitud esta palabra de esperanza y esta palabra de vida que estamos recibiendo en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu grandeza y tu poder es inigualable. Gracias, Dios, porque tú iluminas nuestras vidas, iluminas nuestro camino, iluminas nuestro espíritu. Nos haces brillar en medio de la oscuridad y nos usas como luz para aquellos que viven en tinieblas. Gracias, Padre, porque yo sé que hoy has hablado al corazón de mis hermanos y el mío. Y viviremos creyendo y entendiendo que ya nos has bendecido con toda clase de bendiciones. Ya no más buscaremos, ya no más clamaremos por bendición, sino de nuestra boca saldrá bendición, porque nosotros somos bendición. Gracias a ti Somos de y a que el bendición. Padre ha venido en nosotros. Sí, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia, por Gracias a gracia Dios. que hemos recibido, por gracia daremos Por Dios. vida. Yo te pido que esta palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, y así como la bondad y la generosidad de Jehová en el momento en que se estableció el pacto con Abraham, que no solamente se quede en nosotros, sino que se quede en nuestras familias y con nuestras generaciones venideras. Gracias, Padre, porque yo sé que tú bendices Oh, Rey toda la obra de bendito, nuestras manos poderoso. y toda la obra de nuestros pies. Así sea. Yo sé que tú nos cubres con la armadura. Enséñanos a usarla, enséñanos a resistir los ataques del enemigo para Así permanecer se ha hecho. y obedecer a tus mandatos, Padre. Nos conviene escoger vida y no muerte, mi Dios. Yo sé que vivimos tiempos especiales llenos de persecución, llenos de mundo, llenos de satisfacción personal, de ego, de egoísmo, de vanidad. De orgullo. Pero todas esas cosas son pasajeras. El orgullo amanece, Padre, y la lengua también mata, pero tu espíritu es vida y vida eterna, Padre. Eso has venido tú a darnos vida eterna y vida en abundancia, Dios. Gracias, Padre, por este lugar, gracias por cada familia representada. Amén, amén. Gracias por prestar nuestros oídos, Padre, para que seas tú el que haya hablado en mi corazón en lugar de ellos. Que el Señor te bendiga Aleluya. y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Recibo. Que el Señor incline su oído sobre ti. Recibe tu Que tenga en ti iglesia. misericordia. Que ponga en ti Recibe tu en el iglesia. nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, aleluya. Bravo.